Bienvenidos nuevamente. El tema de hoy es familia, ciclo vital y nuevas configuraciones familiares. Aquí tenemos entonces, tomaremos el concepto de familia, que dice, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado. Nuestro significado de familia puede variar dependiendo de qué perspectiva se considere. Por ejemplo, si tenemos una perspectiva biológica, será como unión por lazos de sangre, social, formada por un grupo organizado que convive según sus normas. Si tenemos una perspectiva psicológica, consideraremos la unión de interacciones y lazos afectivos también. Se puede pensar como un grupo de dos o más personas unidas por lazos matrimoniales, de sangre o adopción, que contribuyen a un hogar e interactúan entre sí en sus respectivos papeles familiares y crean y mantienen una cultura en común. Lo podemos pensar también como un concepto de familia, como una sociedad en miniatura, una unidad social pequeña, o bien como una instancia de mediación entre el individuo y la sociedad. Aquí entonces nos encontramos con el ciclo vital o ciclo biológico, también dicho, en donde cada individuo a lo largo de su ciclo vital o ciclo de vida crece y se desarrolla de acuerdo no solo con sus características personales como lo son la edad, el sexo, sino también con las demandas de sociedad a la cual pertenece. Decimos entonces que a lo largo de sus etapas de maduración se encuentra sujeto a deberes, responsabilidades o tareas que le permiten satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas, espirituales y hasta culturales. Identificamos distintas etapas por las que el individuo atraviesa a lo largo de su vida, y estas son: una primera infancia, que va a los 0 a los 5 años, en donde en esta etapa en la que se dan los pasos más importantes, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje. Y además se realizan los aprendizajes esenciales sobre cómo funciona el mundo y el movimiento de las cosas. Nuestra segunda etapa es infancia, que va desde los 6 hasta los 11 años. Bien, y aquí podemos identificar que se comienza con una forma de autoconcepto y se gana la capacidad de pensar en los estados mentales de los demás, ya sea para poder intuir las intenciones o saber qué información, interpretar qué información te dan los demás. Esta estabilidad se llama teoría de la mente. En esta etapa se producen muchos progresos en la capacidad para comprender las operaciones matemáticas y la estructura de frases completas. Nuestra tercera etapa es la adolescencia, va de los 12 a los 18 años aproximadamente. Es una etapa crucial ya que se consolida la capacidad para pensar en términos abstractos y además se producen unos cambios hormonales que pueden producir a cierta labilidad emocional en nuestros adolescentes, ¿no es cierto? Además, en esta etapa se produce la parte más intensa de la búsqueda de la propia identidad, y los círculos sociales a los que se quiere pertenecer ganan mucha influencia en la persona. La siguiente etapa es la juventud, y aquí tenemos un error de tipeo. Dice de 14 a 26 años, vamos a poner de 18 a 26 años aproximadamente. Aquí se produce la consolidación de los círculos de amistad más duraderos y se aprende a vivir con un alto grado de independencia. Ya no es casi necesario depender de los padres. Psicológica y biológicamente, las capacidades físicas y mentales también llegan a su techo máximo. La siguiente etapa es la adultez, que va desde los 27 a los 50 años, 59 años aproximadamente, y aquí se consolida la faceta laboral y se aprende del todo, ¿no?, aquella especialización que nos permitirá generar ingresos para vivir de forma independiente. Los objetivos de esta etapa se orientan hacia la estabilidad tanto emocional como económica.
Y la última de las etapas es la vejez, que va desde los 59 años en adelante, en donde se acostumbra uno a vivir, a consolidar el nivel de ingresos en unos niveles que permite vivir mejor que antes. Pero se producen ciertos cambios corporales que hay que saber gestionar. A la vez, la valoración de la estabilidad también aumenta. Estas etapas del ciclo vital van muy de la mano con las tareas del desarrollo o ciclo del desarrollo que veremos a continuación. Ciclo vital familiar, entonces. La mayoría de las familias entendemos que recorren una secuencia de distintos sucesos previsibles. Esto lo llamaremos ciclo vital familiar o ciclo evolutivo familiar. Desde su establecimiento hasta la disolución de cada una de estas familias, este ciclo está constituido por etapas de complejidad creciente, características sociales y económicas. La familia tiene una historia natural que la hace caminar por sucesivas etapas durante las cuales sus miembros experimentan cambios y adoptan comportamientos que de alguna manera son previsibles para atenerse a cambios y adoptan comportamientos de normas conductuales y sociales preestablecidas. Cuando el ciclo vital de la familia se disloca o se interrumpe, o cuando una familia tiene dificultades para cumplir las tareas específicas que exige cada etapa, se producen ciertas situaciones que alteran la homeostasis familiar y que, si no se resuelven de forma satisfactoria, desembocarán en una crisis del sistema durante estas transiciones y se requieren cambios de roles, tareas y conductas a las que no todas las familias pueden adaptarse. Y cuando la inadaptación se mantiene, conduce a una crisis familiar. Aquí podemos identificar distintas etapas en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos entonces constitución de la pareja. Durante esta etapa, las responsabilidades básicas a desarrollar por la familia se centran en conseguir una relación mutua, equilibrada y estable, así como una relación armoniosa con sus parientes. Nuestra segunda etapa es la inclusión del primer hijo. Esta etapa se inicia con el nacimiento y transcurre hasta aproximadamente la edad preescolar. En esta etapa, además de responder a los requerimientos psicofisiológicos del niño, es importante que la pareja se plantee una nueva distribución de sus papeles en el hogar. El cuidado del bebé, mantener una buena comunicación entre los padres, ya que la llegada de este niño requiere una dedicación casi exclusiva hacia él y es importante redistribuir el recurso del tiempo. Nuestra tercera etapa es la de hijos en edad escolar. Ocurre desde los 6 años casi hasta la preadolescencia y en donde es importante alentar los logros educativos de los hijos y fomentar su adaptación social en la escuela, en centros lúdicos, deporte, etc., preparando a los mismos para su integración en un núcleo social mayor. Aquí tenemos cuarta etapa de este ciclo vital familiar. Con hijos adolescentes sucede entre los 13 y los 18 años aproximadamente, cuando los hijos van adquiriendo autonomía e independencia. Es primordial mantener una comunicación abierta entre los padres y los hijos para conseguir un equilibrio en la adquisición de las libertades de estos. Dado que los hijos irán abandonando progresivamente el hogar y es un buen momento para que los padres reinicien actividades fuera del hogar o bien puedan prestar ayuda a los padres de la pareja que necesiten entrar en este momento a este círculo. Quinta etapa, hijos emancipados. Aquí deben de empezar a reorganizar la familia nuevamente,
para acercarse a los integrantes. Es importante aceptar la liberación de los hijos y la separación de los padres en esta etapa, redistribución de roles, reorganización familiar, etc. Lo que sucede aquí es que hay que reorganizar la familia nuevamente, quedan espacios vacíos en donde esos hijos ya no se encuentran en el hogar y es un buen momento para poder ocupar ese tiempo en el hogar parte de los padres. Nuestra sexta y última etapa, aquí los hijos dejan de vivir en forma definitiva ya con sus padres. Puede llegar a surgir sentimientos del nido vacío, ¿sí? Y aunque suene una pérdida, es un buen momento, como dijimos anteriormente, para ese tiempo dedicarlo a la realización personal y conyugal también, ¿no es cierto? En actividades que sean de interés, pueden ser en conjunto o individual, y reajustar sus relaciones de pareja. También puede ser tomado como un buen momento para planificar la jubilación en muchas ocasiones. Bien. Tomando en referencia todo lo dicho, es posible predecir qué ocurra o qué ocurrirá en las familias, sobre todo en aquellas que estén o no divorciadas o dependiendo de cómo sea ese círculo. Tenemos entonces cambios o nuevas configuraciones en el mundo actual que nos obligan a ser elásticos y flexibles en la interpretación de todos estos elementos y admitir dentro del concepto de familia no solo los que comparten el mismo apellido, lazos de sangre, a los que viven bajo un mismo techo, sino también a los grupos que comparten el sentimiento de sentirse familia. Y por otro lado, no todos los individuos que comparten el mismo apellido o el mismo techo se consideran miembros funcionales del sistema familiar. Y por lo contrario, sí pueden considerarse del sistema familiar aquellos que sin estar unidos por lazos de sangre o residencia, se sienten o son sentidos como familia. Algunos de estos ejemplos pueden ser las familias con un solo progenitor, parejas de homosexuales, las comunas o algún grupo que habitan conjuntos, o aquel individuo que se encuentre viviendo aislado o en el exterior y siente a una familia y al mismo tiempo ésta lo considera parte integrante de ella. Entendemos el significado del concepto de familia con una mentalidad abierta y flexible, que permite al profesional de enfermería comunitaria ayudar a los miembros que forman una familia a la consecución de mejores niveles de salud. Y hay que tener en cuenta que una familia puede estar incluida en 2 o más etapas al mismo tiempo. Una pareja puede tener hijos adolescentes y a la vez se produce la llegada del nuevo hijo del mismo matrimonio o puede ser de otro, en familias ensambladas. Cuando el profesional de enfermería ayuda a una familia a desempeñarse de forma satisfactoria una tarea de desarrollo o una etapa determinada, está contribuyendo al crecimiento, el progreso y la felicidad de dicha familia. En el mejor de los casos, la familia será capaz de desempeñar sola una tarea de desarrollo, pero muchas veces no podrá realizarla de forma autónoma. Y en este caso, la enfermera debe ser el agente facilitador que ayuda a la familia a superar dicha tarea. Desde ya, muchas gracias.